¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, soy Otto Óscar Muñoz y hoy voy a hablar de un tema que genera mucha curiosidad y mucha desinformación en las redes, tanto en español como en inglés, y es acerca de dosis o microdosis o dosis distintas de las habituales, tanto con finasterida como autoesteroidea, para tratar la alopecia androgenética. Fundamentalmente esto voy a responder la pregunta de ¿se puede tratar la alopecia androgenética con menos dosis de lo habitual? ¿Funciona? ¿Qué dice la ciencia? ¿Cómo se podría hacer bien si fuera posible? Bueno, vamos a hablar de todo esto de un punto de vista científico basado en estudios. ¡Vamos! El vídeo de hoy es complejo, entonces quizás incluso tenéis que verlo con tranquilidad o verlo varias veces, disculpad, es un vídeo un poco nivel intermedio avanzado, pero creo que es de mucha utilidad para aquellos que estáis bajo tratamiento médico, queréis iniciarlo y quizá queréis ampliar un poquito de información, a lo mejor vuestro médico os ha recomendado que veáis este vídeo. Vamos a ver, primero, tienes que saber que la alopecia androgenética depende básicamente de la dihidrotestosterona. Eso es así porque hay una enfermedad genética en la cual hay gente que no puede ser calva ni puede tener problemas de próstata, a pesar de tener testosterona en su cuerpo, literalmente. Y es gente que tiene mutado, tiene alterado una proteína, que es la 5-alfa reductasa, en concreto la tipo 2, que es la que está implicada en transformar la testosterona en dihidrotestosterona. Como tiene mutada esta enzima, tienen niveles bajísimos o nulos de DHT en el cuerpo y no pueden hacer alopecia. Esa es la base del tratamiento de la alopecia androgenética. Vale. Vamos a remontarnos a un estudio, que de hecho lo tengo yo original, aquí os pongo, del año 99, hace 26 años, que fue, digamos, el artículo seminal por el cual utilizamos la dosis de finasterida 1 miligramo en alopecia androgenética. Luego hablamos de dudas. Vamos a hablar primero de finasterida para entender todo esto. Entonces, este artículo de Drake del año 99, aquí os pongo un poco las capturas importantes. Fijaos, dos comentarios a tener en cuenta. Primero, fijaos que cuanto más dosis de finasterida, más se reduce en suero y en cuero cabelludo la HT. Y el segundo comentario importante es que no hay mucha diferencia entre finasterida 1 miligramo a 5 miligramos entre la diferencia de la DHT en cuero cabelludo o en suero. Y como luego veremos en artículos posteriores, lo que sabemos actualmente es que lo importante es reducir la DHT de cuero cabelludo. De hecho, los efectos sexuales de índole sexual, que son un poco los que la gente tiene un poquito más de inquietud, aunque son muy raros, pero pueden ocurrir, van a ser independientes de lo que inhibamos el cuero cabelludo. Lo que nos importa, evidentemente, es únicamente que esté bajo en el cuero cabelludo, en el pelo. Pues bien, hace posiblemente en el año 99, pues pensábamos que había solo 2 isotipos de 5-alfa reductasa, actualmente sabemos que hay al menos 3, pero el caso es que la finasterida lo que hace es bloquear la 5-alfa reductasa tipo 2. Esta enzima, que es la que transforma la testosterona en un derivado mucho más potente, que es la dihidrotestosterona, que es la que realmente está produciendo la pérdida de pelo, o la que está produciendo, por cierto, el aumento del tamaño de la próstata, pues esta enzima fundamentalmente va a estar en el pelo, ¿vale? Básicamente en la vaina del pelo y en la papila dérmica. Sin embargo, no tiene un impacto tan importante para la cantidad que hay en el pelo. ¿Por qué? Porque la tipo 1, a la cual la finasterida apenas afecta, es la que está fundamentalmente en la piel, en las glándulas sebáceas. Y esto luego lo veremos cuando hablemos de la dutasterida. Entonces, si tú tomas finasterida o autoesterida, pues vas a reducir la DHT que tienes en sangre y en tu cuero cabelludo. A la vez, menos DHT, pues hay menos daño en los folículos pilosos. Tened en cuenta que el HT da orden a que los pelos se suiciden, básicamente da orden de que haya una menor proliferación folicular, una menor proliferación del folículo por sus células, y entonces al dejar de haber esta orden, el pelo vuelve a crecer y revierte el proceso de calvicie, parcial o completamente en algunos casos. Y este bloqueo de la enzima además persiste varios días, incluso cuando la finasterida o la autoesterida no está en tu cuerpo, ¿vale? Es cierto que la vida media de la finasterida es corta, ya he hablado de esto en otros vídeos, la autoesterida es más larga, pero el efecto biológico es un poquito más largo porque la enzima queda bloqueada o inhibida durante varios días, aunque no haya finasterida, digamos, en tu cuerpo. Entonces, como mínimo, fijaos, quitamos una dosis de finasterida de 0.2 miligramos para una reducción realmente relevante en scalp, en cuero cabelludo y en suero, en la sangre. Vale, entonces ya 0,2 miligramos sería efectiva para la alopecia androgenética. Ahora después comentaré si es efectiva para mejorar, para mantener o para únicamente ralentizar la pérdida de pelo, pero ya hace algo que no sea placebo. Menor de 0,2 es demasiado poco
probablemente. Y de hecho debo deciros que estos estudios se hicieron con dosis, desde muy poquita finasterida, 0,2 o menos, hasta incluso estudios con 100 miligramos al día de finasterida, ¿vale? Fijaos, chicos, la dosis siempre es muy divertido como al principio, hasta que llegamos a la dosis un poco óptima a nivel biológico, como hay estas variaciones tan brutales en las primeras fases de un ensayo clínico. Entonces, teóricamente, si tú tomas una pastilla de 1 miligramo cada 5 días, esto equivale a tomar 0,2 miligramos diarios, ¿no? Esto es, también puedes tomar 0,5 miligramos diarios, esto es un poquito más efectivo que tomar 1 miligramo diario, o puedes tomar 1 miligramo cada 3 días. Esto equivale pues 0,3 miligramos al día, digamos, en casos más conservadores. Entonces, se puede plantear una fase de carga inicial, por ejemplo, tomar 1 miligramo diario durante 5 días para dejar saturada la 5-ferrutasa y luego empezar a reducir a un esquema un poco más alternante, como ahora después veremos. Entonces, vamos a hacer un supuesto mantenimiento de dosis a 0,2 miligramos diario, que sería lo mínimo que haría algo a nivel biológico, que luego os contaré un poco lo que hace, pero por lo menos ya algo que tenga, no sea placebo, que no sea homeopatía para mejorar la alopecia, ¿no? Entonces, el objetivo básicamente es un objetivo de mantenimiento de aproximadamente tener como 1,4 miligramos acumuladas a la semana. Esto puedes hacerlo, por ejemplo, pues logrando meterte 1 miligramo cada 5 días. Entonces, ¿esto por qué así? ¿El razonamiento cuál es? ¿Cuál es digamos, un poco el contexto? Pues que el efecto de la finasterida sobre la 5-ferrutasa pues va a durar 3 a 5 días. Entonces, una dosis de 1 miligramo cada 5 días pues podría mantener la inhibición pues constante, bajita, pero constante, ¿no? Entonces, por eso comentaba antes, hacer una fase de carga del día 1 al 5, ¿no? Pues decir, 1 miligramo diario. Y pues con eso buscas un poco saturar la enzima, ¿vale? Y alcanzar realmente pues un poco el efecto, digamos, inhibidor máximo. Y después entramos ya a la fase de mantenimiento, ¿no? Hacia el día 6 ya inicio mantenimiento. Entonces, a partir del día 6, pues cambiar la pauta de 1 miligramo cada 5 días, lo que más o menos en promedio pues significaría pues una dosis efectiva de como 0,2 miligramos diarios. ¿Esto cuándo puede tener sentido? Vale, esto puede tener sentido en un paciente que tenga efectos adversos, en un paciente que no quiera mejorar, porque con esta dosis no vais a mejorar, chicos. O sea, con esta dosis de finasterida tan bajita no va a haber mejoría. Con esta dosis va a haber, en casos de gente con una carga genética muy bajita, probablemente mantenimiento los primeros años y después ralentización. Y la mayor parte de la gente con esta dosis lo que van a hacer va a ser ralentizar la pérdida de pelo, es decir, que vaya un poco más lento, pero la pérdida de pelo va a seguir avanzando, es decir, no va a haber recuperación. Y esto lo sabemos porque cuanto más inhibición de la 5-ferrutasa, menos DHT, y cuando hay menos DHT en el cuero cabelludo, va a haber más mejoría. Entonces, una vez hablando un poco de microdosis de finasterida, vamos a hablar un poquito de la dutasterida, que esto tiene un poquito mejunje y al investigar la dutasterida nos da bastante información un poquito de lo que pasa con la alopecia androgenética a largo plazo. Para hablar de dutasterida voy a hacer referencia a 2 estudios, los dos muy importantes. El primero es un estudio publicado en 2006, os pongo aquí, y de hecho hay gente que utiliza dutasterida que es más joven que este estudio. Hay gente que a veces tiene inquietud con dutasterida porque es cierto que tiene menos recorrido que finasterida, pero es que ya han pasado prácticamente 20 años de estudios tan importantes como este. Entonces, algo para tener en cuenta. Dutasterida, al igual que finasterida, inhibe la 5-ferrutasa, lo que pasa que a diferencia de finas, Dutas es capaz de bloquear la 5-ferrutasa, la tipo 2 y también la tipo 1, que hemos dicho antes que es la mayoritaria en la piel porque está en las glándulas sebáceas. Y no solamente inhibe la tipo 2 como finasterida, sino que lo inhibe mucho más fuerte, ¿vale? Entre 2 o 3 veces más fuerte y 100 veces más fuerte la tipo 1. Este estudio fue muy importante porque determinó qué dosis de finasterida dutasterida era más eficaz para recuperar el pelo. De hecho, ahí cogieron prácticamente 400 hombres y los randomizaron, los autorizaron a tomar dutasterida 0,05, 0,1, 0,5, 2,5 de dutasterida y finasterida 5 miligramos, ni siquiera 1, 5 miligramos. O sea, compararon con dosis muy altas de finasterida e incluso con placebo. Y lo que vieron es que dutasterida era mejor que todo, básicamente. Y dutasterida 2,5 miligramos superior a finasterida 5 miligramos. Vamos a ir viendo esto poco a poco porque esto tiene mucho mejunje. Aunque os contaré el tema de la dosis, fijaos, esta imagen ya, digamos que da 2 tips muy importantes. Más dosis de dutasterida es más eficaz mejorando el pelo. Ahí veis que el recuento de pelos pasado X semanas de inicio del estudio, evidentemente si tomas placebo, como cualquier hombre vas perdiendo pelo inexorablemente, salvo que hagas cosas, pero cuando tomas dutasterida empiezas a recuperar y la recuperación es mucho mayor cuanto más dosis de dutasterida. Es cierto que a lo mejor la diferencia entre 0,5 miligramos de dutasterida a 2,5 no es muy alta, pero 2,5 es superior a 0,5 miligramos. Y veis ahí finasterida, ahí pone como fin, que realmente es 5 miligramos. Finasterida 5 miligramos, ahí veis que, por lo menos esta gráfica, la efectividad incluso parece un poco menor que 0,5, ¿vale? Probablemente una diferencia significativa, pero el caso es que es menor que 2,5 miligramos.
Fijaos en estas 4 gráficas y veis la diferencia un poco en la mejoría en el vértex de coronilla, en la zona frontal. Veis que la zona frontal, evidentemente, finasterida se nos queda un poco flojeta. Y también, bueno, no hay otras escalas del investigador, pero generalmente siempre se mantiene lo que os he dicho: más dosis de medicación, más efectividad; menos dosis, menos efectividad, claramente. Y estas gráficas son muy importantes. Aquí vamos a hablar de los cambios que hay a nivel de la DHT en, básicamente, el suero y también en el cuero cabelludo. Quizás tenéis que parar un poco el vídeo ahora para poder verlo bien. Ahí veis un poco los códigos de lo que es placebo, lo que es la dutasterida y la finasterida, pero veis evidentemente que la disminución de la HT en suero, es decir, en sangre, pues es muchísimo mayor cuanto más dosis tienes, ¿vale? Claramente, o sea, placebo no cambia apenas la dosis, o no cambia, pero cuando vas subiendo la dutasterida va bajando más. No hay mucha diferencia realmente, como veis, entre el triángulo blanco, que es 0,5 miligramos, al cuadrado negro, que es 2,5 miligramos, y es una de las razones por la cual se tiende a utilizar dosis de 0,5 miligramos y no tanto 2,5 miligramos. Aunque sabemos, pero no hablaré de esto en este vídeo, que de hecho creo que a lo mejor no hablaré de esto nunca. Esto es algo que hablo en privado con los pacientes, evidentemente. Lo hago en algunos contextos muy determinados, pero bueno, 0,5 miligramos es generalmente la dosis más alta que se pone, salvo excepciones que no hablaré de esto ahora. Y fijaos otra cosa también el tema de la testosterona, ¿vale? Yo es la razón por la cual no pido analítica de testosterona, no vale para nada. De hecho, con tratamiento la testosterona sube con la medicación. Que esto es, mucha gente piensa que la testo baja. No, querido, la testo sube. Que la testosterona no es relevante para el pelo, o no es tan relevante como la testosterona. De hecho, aunque de nuevo no es algo que hablaré en este vídeo, aunque lo he ido hablando en otros vídeos, la testosterona es importante para el músculo y para el hueso. Pero cuando ponemos fines o dutas, sabemos por estudios por endocrinos, sobre todo con TRT, que no tiene impacto en el músculo o en el hueso. Tiene impacto para proteger la próstata y proteger el pelo. Y esto es algo muy importante. Y algo que tengo en la cabeza yo. Tengo algunas cábalas mentales con el tema de la TRT y el tema de las fines y dutas. Y bueno, quizá por aquí hay chicha. No puedo decir esto en público, evidentemente, que si no me chapan el canal. Pero bueno, hay combinaciones interesantes para que no haya problemas, digamos así, a nivel sexual y que mantener el pelo. Esta otra gráfica es lo más paradigmático. ¿Veis ahí? Fundamentalmente, a lo mejor os cuesta entenderla, vamos a ir poco a poco. Esto básicamente es el cambio, digamos, en el número de pelos desde el inicio con los distintos dosis de fármacos. Aquí hay esta gráfica tiene 2 ejes. El eje en la izquierda veis que va de 0 a 140, es decir, pues 0 es que no hay cambios en el número de pelos y 140 pues que más 140 pelos, ¿vale? Pues en este caso, fijáis que el cuadrado negro es dutasterida 2,5 miligramos, es claramente el que más cantidad de pelos consigue, pero también a costa, fijaos abajo en el eje de las X, porque él prácticamente bloquea por casi un menos 80% de cuero cabelludo de HT bloqueado. Mientras que 0,5 miligramos no mejora tanto como 2,5, aunque no está tan separado, y bloquea menos el cuero cabelludo. Entonces esta es la razón por la cual sabemos que es tan importante bloquear la HT en el cuero cabelludo. Es lo más relevante. Entonces, es verdad que hay un mito bastante extendido en internet, no sé muy bien por qué, de un tipo que comentaba que como la dutasterida sube la testosterona, empeora el pelo en la zona frontal. Y es justo lo contrario, ¿vale? Entonces, por favor, ya dejad de creer este mito. Los comentarios de si empeora, puede empeorar por otras razones, pero no es por el cambio de la medicación. Pues simplemente que seas mayor, ya no te va también la medicación. Simplemente esto. Muy bien, vamos a pasar al año 2013 a este ensayo clínico que también fue súper importante, en lo cual cogieron 900 hombres y les pusieron o bien dutasterida 0,02, 0,1, 0,5 miligramos, finasterida 1 miligramo y placebo. Y vieron un poco la comparación en la efectividad, en cambios hormonales, etc. Y básicamente lo que se vio es que dutasterida 0,5 miligramos era clarísimamente superior al resto, con mucha diferencia. Vamos a ver un poquito pormenorizado esto. Fijaos, os pongo aquí algunos cambios en el número de pelos y como siempre veis que con placebo al pasar el tiempo pierde la gente el pelo. Fijaos un poco realmente cómo dutasterida 0,02 miligramos tiene poco recorrido y realmente, aunque sabemos por el estudio previo que dutasterida 2,5 miligramos es bastante efectivo para mejorar el pelo, no había tanta diferencia en la mejoría de pelo
con respecto a dutasterida 0,5 miligramos, que es 5 veces menos dosis. Entonces, por eso la dutasterida 0,5 miligramos se selecciona un poquito como una dosis razonable, como un punto medio. Y fijaos cómo realmente, aunque esto no es exacto, las mejorías de dutasterida 0,15 miligramos, que es 5 veces menos la dosis que se utiliza actualmente, un poco off-label para la opción genética con dutasterida, que es 0,5, pero dutasterida 0,1 parece similar a finasterida 1 miligramo. Incluso finasterida 1 miligramo es menos que 0,1 miligramos realmente, sobre todo para la zona frontal. Aquí no comparan con finasterida 5 miligramos, pero yo estoy seguro que finasterida 5 miligramos es superior a dutasterida 0,1 miligramos, aunque tiene el problema de la finasterida de que no va a tocar también la zona frontal, y eso es un problema, porque realmente los estudios, aunque veáis en estudios que a lo mejor finasterida 5 miligramos es superior a dutasterida dosis baja, el problema es que tenéis que ver de dónde mejora la finasterida, porque mejorar la coronilla es muy fácil, pero mejorar la zona frontal cuesta Dios y ayuda, y eso es algo muy relevante. Y ya a dutasterida le cuesta mejorarlo, la zona frontal, con finasterida es mucho más complicado, ¿vale? Fijaos también las diferentes dosis, un poco efectos adversos. Todos vamos a hablar de efectos adversos al nivel de la esfera sexual. Alteración de libido. Recuerdo que esto fue un ensayo clínico con 900 pacientes, ¿vale? Pues incluso en el grupo placebo ya había gente que hablaba de alteración del libido. Ten en cuenta que la mente masculina es muy influenciable, bueno, masculina y femenina, ¿vale? Pero es verdad que a veces la gente cuando está un poco preocupada con esto, incluso fijaos, gente que toma placebo, gente que toma azúcar, ya refería que tenía problemas de libido. Pero claramente, y esto nadie niega esto, cuando tomas finasterida o dutasterida, hay más probabilidad de que tengas esa baja de libido. Fijaos ahí, vamos a la parte, lo he puesto en amarillo, pero a la parte de 0,5 miligramos, que es un poco lo que a mí me importa. Con 184 pacientes, pues 9 pacientes de 184 referían como esa menor libido, ¿no? Que es como un 5%. Curiosamente, en el grupo de finasterida, que teóricamente no, finasterida es menos potente que dutasterida para mejorar el pelo, había más casos de pérdida de libido. Entonces, eso es algo que es complejo de explicar y no he de tener mucho en esto, pero es que mi experiencia es claramente que no es exactamente igual el perfil de seguridad de fines y dutas, me refiero. A efectos prácticos, el perfil de seguridad de fines y dutas es el mismo, ¿vale? Mismo tipo de efecto adverso. Lo que pasa es que, curiosamente, no necesariamente dutasterida tiene peor perfil de seguridad, aunque sea más efectivo. Y esto lo veo bastante. Y hay pacientes que a lo mejor cuando tenían 20 años tenían problemas en la esfera sexual con finasterida, pero con 40 años y toman dutasterida, puede que no tengan perfectamente. Y con finasterida sí tenían. Entonces es algo un poco para tener en cuenta, ¿vale? Esto es un poco complicado de explicar ahora, pero quiero que lo entendáis esto, es algo muy, muy, muy interesante. Fijaos a la impotencia. 7 pacientes del grupo placebo, fijaos, o sea, gente que toma azúcar o que no toma nada, decían que están impotentes. Entonces, para mí, la disfunción eréctil es cierto que para mí la disfunción eréctil, como es tan multifactorial, aunque yo estoy seguro que estas pastillas, mientras las tomas, pueden influenciar, el impacto es menos quizá de lo que mucha gente piensa. Fijaos la mente cómo es tan importante en esto. De hecho, es que no hay diferencia significativa entre los grupos. De hecho, finasterida de nuevo más que dutasterida, pero realmente se analizaron estos datos y no veían diferencia en la impotencia entre los grupos. Yo eso es algo que veo claramente. O sea, yo para mí la pérdida de libido sí que lo achaco claramente al fármaco. Bueno, salvo evidentemente que estés muy estresado, la gente, digamos, esto no entendemos todos, ¿no? Ansiedad, estrés, influye, o antidepresivos. Y para mí, insisto, esta pérdida de libido es algo como muy, muy relacionado con el fármaco. Aquí hablan de como un 5% con dutasterida. Mi experiencia es menos, Mi experiencia es menos porque, bueno, aquí analizan 184 pacientes. Fijaos, para ponernos en contexto, yo soy dermatólogo y yo solo me dedico a tratar pelo, ya sea en consulta o trasplante, ¿vale? Y al media yo veo cada mes entre 200 o 300 pacientes más o menos. Y llevo dedicándome al pelo como 7 años, pues hacer las cuentas. Entre trasplantes y consultas. Entonces, mis porcentajes de pérdida de libido no son un 5%, son un 2-3%, ¿vale? Entonces sí que lo veo, pero no estos porcentajes, digamos, a mí me parece altos un 5%. Fijaos, alteración de eyaculación son muy similares, 6, entre placebo, dutasterida de nuevo 6, 7 finasterida. Siempre me hace gracia que el grupo de finasterida, aunque sea menos potente, tenga más efectos adversos. Siempre me hace mucha gracia esto. Yo creo que influye un poco también el efecto nocebo. El efecto nocebo es que porque tú piensas que algo te va a dar un problema, te va a provocar ya el problema. O sea, el problema lo tienes real, pero está influenciado, digamos, un poco por tu mente, ¿no? Por tu mente no es que tú te lo creas, pero si tú te lo provocas, ¿vale? Por mecanismos que no conocemos muy bien, probablemente de neuroesteroides, tu cerebro
influye en la aparición de esos efectos adversos, que son completamente reales, pero te los has provocado tú solito, no ha sido con la pastilla. Entonces, es cierto que la gente achaca mucha peor fama a la finasterida que la autoasterida. Entonces, aunque la autoasterida sea más efectiva, curiosamente tiene menos efectos adversos. Y yo creo que esa diferencia de efectos adversos tiene que ver por la mente de los pacientes, ¿vale? De hecho, hace poco, y aquí le mando un saludo, me escribió un paciente que estaba muy inquieto con efectos adversos tal, y al final, el tío se quedó tranquilo y los efectos adversos desaparecieron un día para otro, literalmente. Y hago los efectos adversos muy graves, ¿vale? Entonces, no digo que las pastillas no tengan efectos adversos porque las tienen a nivel de esfera sexual, pero son en general muy poco frecuentes y generalmente siempre manejables a bajar la dosis y quitar la pastilla. Y luego, fijaos, la ginecomastia, esto es indudable. Yo a lo mejor veo un caso al 2 o un caso a 2 al año, ¿vale? Pero bueno, si se maneja con tiempo no hay especial problema. Entonces, bueno, quería un poco que ponernos es un vídeo largo, pero quería ponernos la comparación, un poco la efectividad de los distintos fármacos y las dosis. Yo creo que he dado tips bastante interesantes para que estéis más informados acerca de vuestra patología, de los fármacos que vuestros médicos os han puesto. De nuevo, si tenéis dudas con las dosis, lo más razonable es que preguntéis a los médicos que os han prescrito esto para que os hayan prescrito en función de vuestro contexto, edad, antecedentes, etcétera. Pero fijaos que quizás aquí hay más información de la que podéis un poco dar una vuelta y comentad. Recordad que me ayuda mucho para el algoritmo que deis al like, os suscribáis. La verdad es que últimamente con el niño me está costando ya mucho hacer vídeos porque tengo muchísimos frentes abiertos. Bueno, chicos, nos vemos. Hasta ahora.